¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Nuevamente a través de La Industria en Vivo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante y se trata pues de la estabilidad laboral que actualmente estamos pasando miles de trabajadores en nuestro país a raíz de la emergencia sanitaria. Pues como sabemos, muchas actividades se han paralizado y esto ha conllevado a que se presenten despidos masivos, pero además se ha presentado también esta figura conocida como la suspensión perfecta, que ha generado que varios trabajadores se queden prácticamente sin remuneración durante al menos 90 días hasta pues un mes después de la emergencia. Vamos a hablar con ello, vamos a hablar sobre ello con el doctor Álvaro Bocanegra, quien pues es abogado y él nos va a explicar un poco sobre este tema que ha preocupado mucho. Hay que recordar que es el decreto de urgencia 038 2020, que fue pues promulgado en abril, el cual ya aprueba la suspensión perfecta. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista. Maritza, muy buenas tardes. Un gusto enorme. A tus órdenes. Bien, doctor, el 15 de abril se publicó este decreto de urgencia y, bueno, ha afectado severamente a los trabajadores, sobre todo porque se han quedado sin empleo temporalmente, ¿no? Pero muchos refieren de que esta suspensión perfecta es un despido masivo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuán válido podrían ser estas palabras o afirmaciones que mencionan, ¿no?, algunos especialistas y también trabajadores afectados? La novela en realidad comienza con el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Ahí comienza toda esta novela de la suspensión perfecta y que generó muchas dudas, ¿no? Y que genera ciertas circunstancias en las cuales el gobierno prácticamente le da un freno, un frenazo a la economía, ¿no? Un freno de mano a la economía. Y con esto tiene efectos colaterales, y uno de esos efectos colaterales, pues, es el tema de los trabajadores. Era evidente lo que iba a pasar, porque, por ejemplo, en este decreto de urgencia, en el artículo 3, estamos hablando que se podía implementar la modalidad de trabajo remoto, aplicar licencia con goce, o el nivel de afectación económica. Te daban tres variables, pero en esas tres variables había una situación, ¿no? Había una situación. En las dos primeras tú necesitabas liquidez. Y si tú no estabas dentro del decreto supremo 044, o sea, el que en las actividades que sí seguías, sí podían seguir, por ejemplo, las farmacias, ¿no? Las mineras, esas actividades, lamentablemente tú te ibas a esta suspensión perfecta. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que te dicen, tal y como tú lo dijiste al comienzo, Marisa, te vas por 90 días, pero prácticamente ya hemos visto, por ejemplo, una de las cuestiones muy lamentables es uno en tus rubros, ¿no? En los rubros del periodismo hay un grupo que ha mandado la suspensión perfecta primero y luego los ha mandado a su casa a varios de tus colegas. A lo cual Sunafil ha ido a verificar, y yo en una oportunidad recomendé que la suspensión perfecta se haga de una manera correcta, porque no lo han estado haciendo de una manera correcta muchos empresarios, y no lo han estado haciendo de una manera correcta debido a qué circunstancias, a que solamente se basaban en que decían nivel de afectación económica y nivel de afectación económica, y listo, mira, yo me baso en que no he vendido, que estoy bajando o he cerrado y ya está. Y con eso, pues, me amparo para yo mandar a todos mis trabajadores a la suspensión perfecta. Pero la norma te exige un procedimiento, porque luego esta novela sigue con el decreto supremo 011, ¿no? Y entonces en el decreto supremo 011 sí te va estableciendo mecanismos, ¿no? Y te dice que la imposibilidad, por ejemplo, tú debes entender una imposibilidad de trabajo remoto cuando el trabajador sea indispensable la utilización de herramientas o maquinarias. Entonces,
te empieza a decirte cuándo, en qué situaciones, te empieza a dar los parámetros en cuándo tienes que aplicar, ¿sí? Una suspensión con goce de haber, una suspensión con goce de haber, o una licencia con goce de haber, perdón, o o implementar una modalidad de trabajo remoto. Entonces, aquí te empiezan ya a dar la implicancia de lo que debes entender hasta por afectación económica. Entonces, no era simplemente porque se había paralizado la economía, listo, ya con eso se terminaba la afectación económica. Entonces, lo que va a ocurrir, y tal y como en su momento lo dije, va a ocurrir ahorita en su momento, es que todas esas suspensiones perfectas, van a venir las fiscalizaciones de la administración de la SUNAFIL y les van a decir, ¿no? Se los han mandado a suspensión perfecta desde abril, ¿sí? Los han mandado a suspensión perfecta desde abril, los han mandado mayo, ahorita van a junio, van a venir las fiscalizaciones, y luego, tal y como dice la norma en el decreto, en su artículo 3.4, ¿sí? Del decreto supremo, del decreto de urgencia 038, va a quedar nulo todo eso. Y vas a tener que pagarle todo lo que no le pagases al trabajador. Porque hay unas fórmulas de ver la afectación económica, fórmulas como, por ejemplo, ¿no? Las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en planilla entre el nivel de ventas correspondientes del mes de marzo, si los quieres mandar en abril. Eso lo vas a tener que comparar con la masa salarial entre las ventas, menos el retiro de la masa salarial de las ventas del 2019. Si la afectación es menor para las MIPES al 6%, los mandas a suspensión perfecta. Si es que no te sale esa ratio, no los tienes por qué mandar a suspensión perfecta. Tienes que ver otros mecanismos. Les tienes que ver otros mecanismos. ¿Y cuáles son esos otros mecanismos? Adelántale vacaciones, págale vacaciones, porque la norma lo que te dice es no rompas el vínculo, trata de no romper el vínculo. Ahora, claro, viene el problema para todos. Y es una situación también que hay que ver no solamente desde el punto de vista social, como lo es la situación del derecho laboral, que ve una cuestión de protección del trabajador. Aquí hay que ver una cuestión también de las empresas. Una empresa, por ejemplo, que a los trabajadores ya no tienen liquidez para poder pagarles y adelantarles las vacaciones o mandarlos de vacaciones, amerita sí o sí pagarles, tener efectivo para pagarles. Entonces, esa situación genera que la empresa, sí, por ejemplo, tenga muchos problemas. Yo te pongo ahorita un ejemplo muy claro que está ocurriendo y algo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿sí? Mandaron que se cierre la actividad, por ejemplo, de la construcción, de las constructoras. No estaban dentro. Entonces, en las constructoras, por ejemplo, tú, Maritza, ¿sí? Tú, Maritza, compraste un departamento, diste las arras para un departamento, separaste un departamento y te habían prometido que te lo entregaban en diciembre. ¿Sí? O sea, pongámosle, diste 10.000 unidades monetarias, ya sea soles o dólares, 10.000 unidades monetarias, y dijeron que en diciembre te lo entregaban. Pero esa obra está parada desde marzo. Desde el 16 de marzo no puedes tocar ni un solo ladrillo. No te lo van a entregar en diciembre. La preocupación ahorita de los empresarios es, oye, ¿qué hago? Voy a incumplir. Ya hay una cláusula de incumplimiento. ¿Cuál es la solución? La solución es que les voy a devolver las arras. No pueden, porque ese dinero que tú le diste cuando separaste el departamento, ese dinero ya lo invirtió en ladrillo, ya lo invirtió en cemento y en fierro. Entonces, mira la secuencia que se genera. Entonces, ¿vas a sacar un préstamo de Reactiva Perú solamente para pagar planilla o solamente para pagar a tus compradores? O negociar, ¿o qué te queda? Negociar con ellos y hacerles una rebaja del 20% que se va a reducir todos los inmuebles tal y como lo ha proyectado algunos estudios de mercado. O sea, mira esta situación de la paralización económica. No es solamente una cuestión
que mandaste a la suspensión perfecta, sino que tiene que ver también con los efectos colaterales de esta suspensión. Claro. Ahora, yo en lo personal pienso de que la economía, este señor, en la reanudación de actividades, presidente, ya la economía no da para más. Nosotros tenemos que ser realistas. La informalidad en el Perú es del 70%. Que son los ¿Sí? primeros que Es están del saliendo a 70%. las calles. Mira, para hacerte cortos, en los conos, ¿no? En los conos, ya la pandemia, o sea, ya perdón, la cuarentena, para ellos no existe. Para ellos no existe. Para el informal es o muero por la pandemia o muero de hambre. O Exacto. sea, para ellos es eso. O sea, el informal está en esa diatriba. O muere por la pandemia o muere de hambre. Y le Entonces, tienen más ¿qué va a miedo al elegir ese hambre que a la informal? pandemia. Exacto. Por más duro que suene. Y ese señor no se va a ir a una suspensión perfecta o no le teme al despido porque no es formal. No es formal. Entonces, allí el detalle, he ahí el gran detalle en el cual nosotros nos asumimos solamente en un 30% que se puede ir a suspensión perfecta. Eso es. Ese es el tema. Un 30% solamente lo hemos podido mandar a suspensión perfecta y le hemos quitado liquidez a sus empresas, porque las empresas no tienen liquidez. Y mira el ejemplo que yo te pongo. Muchas de las constructoras a las que la empresa, el despacho les asesora, están en esa diatriba. Voy a sacar un préstamo del cual, si saco un préstamo, voy a tener que pagar o irme a juicio con todos los que me han comprado o pagarle o pagarle a mis trabajadores. Imagínate el error, o sea, no, o sea, siendo objetivos, la cuarentena no sirvió para nada, porque en Latinoamérica seguimos, no lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho un diario norteamericano. No son los datos que nos está dando el Ejecutivo. Son 3.000 muertos más que nos están ocultando. Entonces, no sirvió para nada la cuarentena. Y frenaste la economía de golpe. En todo O sea, caso, ¿cuál pondría o cuál tendría que ser la salida en este caso? la salida tendría que ser que se tiene que reanudar, si se tiene que reanudar tal y como sacaron en el decreto supremo 080, se tiene que reanudar las actividades económicas de una manera inmediata, sin tanta burocracia, Sí. Por ejemplo, les están pidiendo, disculpa que te corte Maritza, les Sí, no, están perfecto. pidiendo, ¿sí? De que vayan primero saque el protocolo cada ministerio, perfecto. Luego hagan la revisión que vayan al Ministerio de Trabajo y luego vayan al gobierno local. ¿Por qué no lo centralizan todo en Sunafil? Si al fin y al cabo es protección laboral y ellos pueden hacer todo. Y que Sunafil ya derive si es al Ministerio de Salud o es al Ministerio de la Producción o al Ministerio del Ambiente, si es que no se está incumpliendo con la norma. La cosa es empezar a reactivar esta economía. Tenemos un decrecimiento del menos 5% solamente en lo que es del mes de abril. O sea, técnicamente la ministra ya lo ha aceptado, aquí tengo el documento, ¿sí? Ha aceptado técnicamente que nosotros tenemos, ¿sí? La ministra ha aceptado que tenemos ya entramos en recesión y vamos a tener en el año un mínimo, un menos 2,4% de crecimiento. Eso significa desempleo. Ahora, Entonces, doctor, estas medidas que se han dictado para todas estas empresas que están buscando su reactivación, y bueno, varias también se han quejado porque el primer requisito para que reanuden sus actividades es el hecho de que sus trabajadores expuestos tengan que tener o hayan sido descartados, ¿no? A través de la prueba de la COVID-19, pero las empresas refieren pues de que no tienen el dinero suficiente porque en el mercado local una prueba rápida está a un promedio de 200 soles a más incluso. Ese es uno, y además si el Estado mismo sufre de escasez para la adquisición de las pruebas, ¿cómo será en el caso del sector privado? mira, estamos
hablando que la prueba rápida ya hemos visto la gran eficiencia que tiene. Ujú. Aquí hay que aplicar pruebas moleculares, que estamos hablando de entre 400 a 450 soles. Si tienes 10 empleados, estamos hablando de 4.500 a 5.000 soles que te va a salir esa prueba rápida. Y la toma tiene que ser Entonces, periódica, no solo una, pues. y la toma tiene que ser periódica. Entonces, eso es lo que yo le llamo. O sea, está bien, está bien. Mira, nosotros tenemos, Marisa, así suene duro esto, tenemos que empezar a meternos, a concientizarnos de que esto no es una pandemia, esto es una endemia, ya lo dijo la Organización Mundial de Salud. El bicho llegó para quedarse. Entonces, el COVID hay que empezar a decirle a la administración, tiene que ser más flexible, perfecto. Por ejemplo, vas a abrir haciéndole pruebas periódicas, genial. Me parece técnicamente, o sea, dentro de la norma, una norma perfecta, pero en todo caso que el gobierno supla esas pruebas. Mira, hace una semana en la ciudad de Trujillo estuvo el ministro de Transportes, sí, que es el delegado para esa región, y solamente entregó 15.000 pruebas. Trujillo tiene 1.200.000 habitantes. Saca tu cuenta cuánto es 15.000 pruebas para 1 millón y pico de habitantes. No es nada. Y fueron pruebas rápidas, no fueron pruebas moleculares. Ujú. Entonces, y así quieres que tú vayas. Y ahora, si tú te vas a los laboratorios, hay una escasez. Quien te habla se ha hecho la prueba, Y salió no solo de negativo. pruebas, sino también de equipos de protección personal. Claro, exacto. Entonces, el tema aquí es de la siguiente manera. O sea, a eso es lo que yo llamo desburocratizar el sistema de la generación. O sea, de la generación del virus. Si tú tienes ya el virus y puedes ser asintomático, porque también lo han dicho, tú puedes Ujú. tener el virus ahí y nunca puede darte los síntomas. Entonces, que te den los equipos de protección necesarios, que tú llegues al restaurante, por poner el ejemplo de los restaurantes, que tú llegues al restaurante con los guantes, con la mascarilla, y no te las quites, y así no vas a poder contagiar a otros. Y que el gobierno, sea el gobierno, el Ministerio de Salud, quien te dé la prueba, como lo hicieron en otros países, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Uruguay, no, sin hablarte de otros continentes, para Ahora también reactivar la tendría que economía. hacerse restricciones, ¿no? Para empresas que son millonarias y que pueden solventar todas estas pruebas. O sea, es fácil de que el Estado debería apoyar a pequeñas empresas, por ejemplo, no a pequeños restaurantes, pero ¿qué hay de las grandes cadenas de hoteles, por ejemplo? Sí, tienes hoy absolutamente toda la razón. Absolutamente toda la razón. Yo creo que has dado ahí en algo que yo no me había puesto a pensar. Por ejemplo, en el plan de la reactivación económica, ¿no? En el plan de la reactivación económica, está por ejemplo, ese es el decreto supremo 080, ¿no? En el plan de la reactivación económica, ¿sí? En el anexo, ¿sí? Está, por ejemplo, la minería y la industria, la construcción. O sea, por ejemplo, en la minería e industria, a ellos los podemos excluir, Claro. ¿no? Porque ellos tienen cómo solventar eso. Pero lo Sin que es embargo, la algunas rama de estas de ese, minerías están aplicando suspensión perfecta, por ejemplo, ¿no? Y llama la atención porque ellos no han parado sus actividades. es que ahí hay un tema muy especial. Ahí hay un tema muy especial con las mineras. Hay algunas mineras en las cuales, por ejemplo, su principal comprador era China. Ujú. Entonces, ese principal comprador está reanudando. Lo que ocurre es que no somos una isla. Entonces, esa isla no es solamente el Perú, no solamente la pandemia le ha dado al Perú. La reanudación de actividades se está dando a nivel mundial. Entonces, esa reanudación de actividades, estos pedidos que se tienen, ¿no? Lo que ocurre es de que no se tiene la capacidad total. Entonces, para abastecer, por ejemplo, un pedido, algo muy real, un ejemplo real te pongo, un ejemplo muy real. Se le pidió, han habido un pedido, te estoy hablando de hace 3 días, un pedido
de varias toneladas de cobre. Pero esta minera, sí, esta minera no tenía la capacidad instalada no había estado funcionando en la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos sí seguían funcionando como minera, pero tenían el problema del transporte para sus trabajadores. Y no podían suplir el pedido que habían tenido de la China. Entonces, en la cadena de comercialización se ha generado un problema que recién se va a empezar a reanudar, muy aparte de los contagios. Ahora, esta pandemia evidentemente no es solamente una afectación económica para el sentido y el sentir de la economía peruana. También nuestros principales socios comerciales lo están sintiendo, ¿no? La economía ha bajado. Ahora, otra cuestión es muy clara, como tú bien lo dijiste, las pruebas rápidas sí se pueden hacer, desburocratizar y apoyarlos a los que están en el anexo del decreto supremo, ¿no? Y decirles al servicio de turismos, a los de comercio y construcción, a esos sectores que son medianas y pequeñas empresas, sí que el gobierno les haga la prueba, pero no a la minería y a la gran industria, pues, ¿no? Entonces, a estos señores que manejan por encima de los 21 millones, ¿no? De UITs, a esas personas no, pues. A lo que ya se llama la gran empresa, a esas ya ellos mismos deberían suplir sus pruebas, que lo podrían hacer y podrían costear. De tal manera de que podríamos ser equitativos. Incluso, bueno, a raíz de justo de lo que estamos hablando en este momento, algunos grupos, algunos colectivos han salido a protestar y, bueno, se ha armado toda una campaña prácticamente denominada, ¿no? Que paguen los ricos. Esto, bueno, según la propuesta que se está dando es que ellos donen, perdón, o tributen el 1% de sus riquezas. ¿Cuál es su opinión al respecto, no? Si es que está enterado, si es que ha visto un poco este tipo de noticias o propuestas. Mira, a mí me fue consultado el tema y tengo varias opiniones ya al respecto. El denominado impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a la riqueza, todo impuesto, Mariesa, grava la riqueza. Entonces, esa es una redundancia. Tú no puedes gravar el capital porque estarías afectando el artículo 74 de la Constitución. Entonces, eso ya me causa risa. Le habían denominado así una medida populachera que han sacado algunos congresistas porque no hay otra manera. ¿Sabes por qué? Y acá tengo el proyecto de ley que me lo pasaron los del MEF para analizarlo. Y tenía ciertos aciertos, pero le habían denominado impuesto a la riqueza porque creaba los impuestos a las herencias, a las donaciones y a los legados, ¿no? Pero tenía muchos y tiene muchos defectos. ¿Por qué? Porque les estaban sobregrabando, ¿sí? A los trabajadores. O sea, estaban poniendo una sobrecarga a los trabajadores. Y eso no puede ser, pues. Además, es contracíclico. Mira, Estados Unidos en estos momentos, hace 4 años, pensó en bajar y lo bajó a 20%. De 35% de su impuesto a la renta de empresas, lo bajó a 20%. Y en estos momentos, Trump quiere bajarlo todavía más el impuesto a la renta. Porque lo que necesita a la empresa es darle circulante, pero un circulante en el cual yo te voy a permitir pagar menos impuesto, pero siempre y cuando condicionado a que hagas cargas de capital, o sea, hagas compras de capital, para que de esta manera yo pueda darte el visto bueno para que te deduzcas y pagas menos impuestos. O sea, es como una, yo te bajo el impuesto, pero condicionado a, ¿no? Entonces, en el Perú quieren grabar. Mira, si tú grabas, donde hay techo para grabar son en las ganancias de capital. Estamos hablando de rentas de primera categoría y rentas de segunda categoría. O sea, los alquileres, las ventas de acciones, ahí sí hay techo para grabar. En impuestos internos, me dejo entender. O sea, en rentas internas, en rentas de fuente peruana. Pero en rentas de fuente extranjera, no.
sería técnico grabarlas. ¿Por qué? Porque lo que va a necesitar el país es inversión extranjera. Entonces tú no le puedes subir las alícuotas porque sería contracíclico. Contracíclico. Lo que necesitamos ahorita es ser un país seducible a las inversiones y que genere estabilidad. Tenemos una buena reputación internacional de inversión. Entonces, lo que necesitamos ahorita es decirles, sí, vengan a invertir, pero no salir con este tipo de impuestos a las riquezas y eso. Esas cuestiones en estos momentos son cuestiones antitécnicas. Ahora, ¿a cuántos vas a grabar con ese impuesto? ¿El 1%, 2%, 5%? No, la solución no está ahí. Mira, yo la solución la di en mi libro, ya que saqué hace varios años, Tributación y Redistribución. Y daba una solución en base a la subida de impuestos, pero en impuestos que se grave el capital y se baje los impuestos al trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera aumentas el consumo y nosotros vamos a consumir más. Al consumir más vas a tener más recaudación del IGB y el Perú vive de la recaudación del IGB. Entonces, de esta manera vas a poder conducir más y vas a tener, no solamente SUNAT va a recaudar más, sino el impuesto a la promoción municipal, que es el 2%, va a haber más transferencias para los gobiernos locales. Entonces, doctor, eso sería una solución. Doctor, por acá nuestros seguidores están haciendo muchas preguntas en cuanto a la suspensión perfecta. Vamos a darle respuesta a varios de ellos porque, bueno, según lo que estoy leyendo, es que muchos son los afectados, ¿no? Por esta suspensión que yo estaba referido podría traer incluso repercusiones a la misma empresa. Por ejemplo, nuestro seguidor Juan Landauro Ramos dice, los restaurantes no pueden abrir sus negocios, están obligados a cerrar y viene el despido obligado, refiere, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Cómo es el tratamiento acá? No, pero los restaurantes ya están dentro de la lista que sí pueden abrir, Marisa. Están dentro del anexo. Pero, claro, abrir exactamente lo que dice los restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio. Y van a tener que reducir el personal de todas maneras. Exactamente. O sea, lo que pasa es que acá la norma nos dice claramente los restaurantes pueden abrir, para traducir lo que dice la norma, con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ¿sí? O sea, tú puedes ir a recoger, o sea, o recoges en el local, pero no vas a poder atender. O sea, por ejemplo, ¿quiénes son los que los van a despedir? A los meseros. O sea, a los meseros. O sea, solamente puedes abrir el restaurante, pero lo que vas a hacer es darles la atención para que ellos o recojan o tengan delivery. O sea, es que todos los negocios se van a tener que reinventar. Por ejemplo, un negocio del cual... ¿Un despido exactamente? O sea, propiamente dicho, ¿es un despido o una suspensión perfecta? ¿O hay alguna demostración que se le implica? Es que mira, te lo voy a poner así. Primero vamos por la suspensión perfecta. La suspensión perfecta son 90 días en los cuales yo te puedo decir, bueno, señor Juan, que vas a los 90 días de la suspensión perfecta y en 90 días vemos qué ocurre. En 90 días hablamos. Yo a los 90 días tú puedes venir, te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, aquí la norma dice claramente que yo puedo haberte enviado la suspensión perfecta y hay una afectación económica grave que tiene mi empresa y lo demuestro. Y por lo tanto, te despido. Ya no te renuevo el contrato si es que ya venció o simplemente te liquido. Y listo. ¿Sí? Y hay el despido masivo. Como te comentaba este ejemplo. Así es. Despido va a haber. Maneras, ¿no? Claro. Ya se está dando, ¿no? Ya se está dando incluso. Ya se está dando. No, ya se está dando. ¿Sí? Hay una proyección. Mira, lo que proyectó el Ministerio de Trabajo, lo proyectó en marzo, fue 1.700.000 desempleos. Pero ya vamos en 2,5 millones. Imagínate. O sea, aquí hasta la proyección. Despidos, ¿no? No se incluye lo que llamamos a la suspensión perfecta. Eso ya sería otro grupo. Despido. O sea, ya corte del vínculo laboral. Te estoy hablando de datos del Ministerio de Trabajo, ¿no? A nivel nacional. Despidos. O sea, en marzo, cuando pidió facultades, ellos dijeron, no, hay que tomar medidas inmediatas porque puede haber 1.700.000
pérdida de puesto de trabajo. Pero el tema fue de que se quedó corto, se quedó Bastante corto, corto, en realidad, claro. ¿no? ¿No? Entonces, lamentable, es muy lamentable. Ahora, Ujú. esta gente tiene que sobrevivir. Y mira, Marisa, siendo sinceros, este señor que nos hace la pregunta ¿lo van a mandar a suspensión perfecta? Ahora, los restaurantes ya pueden abrir, pero no abrir en las tiendas, o sea, no abrir, perdón, en los locales, sino lo que tienen que hacer es o mandas delivery, ¿no? O mandas o vienes a que recojan. Es lo que dice exactamente la norma y el protocolo, ¿no? Es así de sencillo. Ujú. O sea, Doctor, no puedes, Sí, hay otra siga, a consulta tus por órdenes. acá. Rocío Campo dice, entendía que la suspensión, esto justo habíamos conversado al inicio un poco para refrescar, nos comenta, ¿no? Entendía que la suspensión perfecta cuando la empresa ya no percibe y ante la SUNAT se cierra. No entiendo cómo empresas pueden enviar a suspensión perfecta solo a parte de su personal. Esa también es una pregunta que yo le quería hacer, porque hay empresas, por ejemplo, ¿no? Estas empresas de comunicaciones, ¿no? Que hacen llamadas, los call centers, o conocidos como los call centers, han enviado a un grupo a hacer trabajo remoto, a otro grupo les ha adelantado las vacaciones, pero Vacaciones. también se han registrado que a algunos se les ha aplicado la suspensión perfecta y bueno, también un porcentaje que se ha visto más afectado todavía porque no se les ha renovado el trabajo, ¿no? ¿Cuál es su posición o qué es qué es la explicación que me podría Es dar? que lo que ocurre es que si tú estás dentro de la lista, si estás dentro de la lista, tú puedes elegir. O sea, si tú estás dentro de la lista del Decreto Supremo 044, tú puedes elegir a qué grupo humano envías a suspensión perfecta y cuál reduces tu capacidad instalada para la producción. En este caso de los call centers que tú pones, yo puedo decir, mira, se me está cayendo aquí tal cosa. Entonces, lo que yo hago es agarrar y decir, perfecto, como voy a tener aquí menos actividad, lo que voy a hacer es mandar me voy a quedar con 20 personas. A los otros 80 lo reparto entre suspensión perfecta, adelanto de vacaciones o les doy vacaciones. Están dentro de sus facultades. O sea, Están dentro de sus no hay facultades. amparo para el trabajador en este caso, amparo legal, hay alguno, solo No, se no, no, tendría es que cumplir que con la liquidación y todos no, lo no, 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 referente. no. Es que cuando tú le das, a ver, cuando tú le das las vacaciones, tú le Ujú. pagas las vacaciones. Claro, Ponte que te deban un mes de vacaciones, tú le pagas esas vacaciones. Luego regresas de las vacaciones y te dicen, bueno, te vas a suspensión perfecta. Genial. Te amparas. Por ejemplo, hay un decreto de urgencia específico de la suspensión perfecta, que es el 038, en el cual tú puedes seguir retirando de tu monto de la CTS, de la FP. O sea, hay formas que sobrevivan estas personas que fueron enviadas a suspensión perfecta. Pero la directriz de la decisión lo tiene el empleador. Esa directriz es la que hablábamos al comienzo, mi estimada, perdón, eh, disculpa, sí. esa suspensión es lo que hablábamos al comienzo. Esa directriz tiene que estar afín con toda la normatividad, ¿sí? Desde el decreto de urgencia 038 hasta el decreto supremo 011, pasar por el 012 y pasar por la resolución de SUNAFIL 76. O sea, él sí tiene un amparo el trabajador. Por ejemplo, el trabajador lo mandé a suspensión perfecta porque, bueno, en fin, como dices tú, los del call center, no, ya, tengo 100 trabajadores y a 80 me los mando a suspensión perfecta porque, en fin, así lo dice el decreto de urgencia 038, los puedo mandar y que ahí me fiscalicen. Perfecto, la SUNAFIL va a venir con su decreto supremo 011 y le va a decir, a ver, demuéstrame tu suspensión perfecta y demuéstrame en esta tabla si es que fuiste afectado o no. Eso es lo que te va a decir. Eso es lo que te hablaba hace un momento. Si es que tu ratio estuvo en 6 menos, mayor a 6 puntos porcentuales o menor a 6 puntos porcentuales, si eres MIPE, ¿no? O menor a 13, entonces a 13 puntos porcentuales, y ahí va a venir el problema para la empresa. Porque al trabajador le van a decir, bueno, empresa, págale todo lo que no le has pagado, abril, mayo y junio.
Ahora, eso Y me dejo lo... entender, o sea, Sí, sí, no sí. está totalmente desamparado el trabajador. O sea, sí lo pueden mandar ahorita porque eso es lo que yo al comienzo, perdón, decía, de que todas las empresas piensan de que sí es simplemente mandarlos a suspensión perfecta por lo que se me dio la gana. Claro, pero lo que no están tomando en cuenta son Ujú. estos ratios en los cuales la misma norma les está diciendo, oye, compárame las remuneraciones de los trabajadores declarados en planilla entre el nivel de ventas correspondientes al mes de marzo. Eso compáralo con el ratio, sí, de masa salarial. Porque después, ahorita todo dice, no, ya los mandé a suspensión perfecta y listo, pa. Después van a venir las demandas de Sunafil y van a aplicar lo que dice el 038-2020, que dice exactamente, y mira, se los adelantamos, Marisa. Dice, de comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración jurada, o sea, cuando los mandaste a suspensión perfecta, presentada por el empleador y la verificación que va a realizar SUNAFIL la, o la afectación a la libertad sindical, la autoridad competente deja sin efecto la suspensión de labores, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. O sea, ¿qué ocurre si a estos señores del call center, que tú ponías el ejemplo, los mandas, ¿sí? A estos 80 trabajadores los mandaron desde marzo, abril, mayo y junio. Y vienen a revisarte en junio. Te vienen a revisar lo de Sunafil. Y te dicen, oye, tú no cumples con las ratios que has mandado, tus ventas han seguido igual, tus ventas han seguido tal, tú no cumples con las ratios que yo te di en el decreto supremo 011. Ahora, Así que doctor, antes de que se me vaya la idea, estos montos que usted refiere, ¿no? O estos ingresos, tienen que haberse, perdón, este perjuicio económico tiene que haberse presentado antes de que se aplique la suspensión perfecta y haberse mantenido durante el tiempo que hayan durado hasta reanudar las labores, o bastaba con que se demuestre que había un perjuicio, bueno, antes de que se decida, ¿no? Emitir la suspensión, independientemente de que si más adelante o durante ese periodo se incrementan de repente los ingresos. no, lo que ocurre es que depende del mes. Si es que yo los mando, por ejemplo, en el mes de abril, los mando en abril, los han mandado a suspensión perfecta, ¿sí? Tengo que ver el ratio que sea 6 puntos porcentuales. O sea, tengo que ver del mes anterior, Claro, en entiendo. marzo. Yo haya tenido esa afectación. Si yo los mando en mayo, tengo que ver el mes anterior que yo haya tenido esa afectación en 12 puntos porcentuales. Eso Ahora, es lo que están doctor, incumpliendo muchas empresas. ¿Y ahora, qué es lo doctor, que va a ocurrir para el sí, dígame. trabajador? Sí, siga. Sí, le quería Que le van a comentar, tener que pagar todo. esperemos. Ahora, doctor, la preocupación Eso. es, teniendo en cuenta el trabajo de Sunafil, ¿no? Por ejemplo, acá en La Libertad, el año pasado se han registrado incluso algunos paros porque no había el suficiente número de fiscalizadores. ¿Cómo se garantiza de que la Sunafil va a ir a fiscalizar la aplicación de la suspensión perfecta en todas las empresas que se acogieron a esta norma y finalmente puedan verificarnos si es que el trabajador en ese momento fue perjudicado correctamente, ¿no? O de acuerdo a norma o no? Esa es una de mis preguntas. Y otra, en el caso del trabajador, ¿no? En el caso de que si no llegara a la SUNAFIL, pero el trabajador, ¿qué garantía podría tener o cómo podría al menos tener el indicio de que su empresa sí ha seguido teniendo liquidez normalmente y pese a ello pues le aplicó la suspensión perfecta? Para tu primera pregunta, la norma solamente ha asegurado de que la SUNAFIL revise como el mínimo el 20% de los procedimientos de suspensión perfecta. O sea, de cada 100 procedimientos que mandaron, de cada 100 trabajadores que mandaron, solamente van a revisar los procedimientos de 20. Ujú. Allí nada más te das Poquísimo, cuenta realmente. el límite que tiene la norma, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacerse? ¿Qué puede hacer el trabajador? Eh, pueden, es un procedimiento trilateral. Al ser un procedimiento trilateral, porque está acá involucrado
la SUNAFIL, está acá involucrado el empleador y está acá involucrado el empleado. Entonces, lo que se puede hacer es aquí, sí puede reclamar que no se ha adherido, lo que puede hacer, y lo dice también la norma, van a tramitar y resolverán las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las autoridades administrativas de trabajo, las comunicaciones vía remotas, ¿sí? Efectuadas por el empleador. O sea, sí lo pueden hacer los empleados. O sea, pueden decirle, mira, a mí no me mandaron a la suspensión perfecta correctamente de por esta manera, porque yo sí podía efectuar el trabajo remoto. O sea, sí lo pueden hacer. Y sí lo deberían hacer, sí lo deberían comunicar. Me han mandado a la suspensión perfecta, pero yo tranquilamente podría realizar el trabajo remoto. Y, Por y basta, ponerte un ejemplo. ¿Y basta con pedirlo nada más, doctor? ¿O el trabajador se ve en la obligación de repente de presentar algunos documentos, ¿no? De ingresos de la No, empresa, basta. que probablemente es muy complicado obtener, obviamente? No, es que, por ejemplo, el trabajador sigamos con el ejemplo del Call calling, ¿no? center. Del Del call call center. center. El trabajador podría decir efectivamente, mira, me han mandado suspensión perfecta, ya me han mandado suspensión perfecta, pero ¿sabes qué? Yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo aplicar el trabajo remoto, porque es solo un sistema que yo puedo descargar, tengo la laptop o tengo el ordenador en la casa y puedo yo aplicar el trabajo remoto en mi casa. No tengo imposibilidad de usar herramientas o la utilización de maquinarias en el trabajo y por lo tanto puedo utilizar pueden aplicar el trabajo remoto. Entonces, de esa manera, solamente amparándose en la norma sin ninguna prueba, ¿sí? Allí podrían ya empezar el procedimiento para que la SUNAFIL agarre y le diga, oiga, a la empresa, oiga, ¿usted por qué lo mandó a este señor a suspensión perfecta? No, pues estaba dentro de mi derecho y lo mandé a este grupo humano, estaba en una afectación y ahí empieza el procedimiento trilateral. Ahí va a tener la carga de la prueba y la probanza la empresa. Ujú. ¿Por qué lo mandó? Porque ahí tienes que decirlo, lo mandé por la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, por la naturaleza de actividades o por afectación económica, pero ahí la carga de la prueba lo va a tener la empresa. Entonces, solamente con la alegación de la norma va a poder el empleado, el trabajador, ¿sí? Transferirle la carga de la prueba al empleado, ¿no? Perdón, a la empresa, para que ésta sea la que pruebe. Entonces, lo que yo acá avisoro es una situación de que muchos simplemente se han amparado en el 038 y no han cumplido con las ratios de estos numerales que te estoy dando, ¿no? De cumplir con los numerales de estas ratios de 6 puntos porcentuales para las MIPES, de los 13 puntos para las grandes empresas, ¿no? Para las pequeñas empresas. Entonces, esto de acá va a generar muchos problemas y deudas para las cuales empresas que ya tienen problema de liquidez van a generar más situaciones, más problemas en sí. Ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? Porque también hay que ver soluciones, no solamente hay que criticar. Claro. Mira, hay dos situaciones inmediatas que se les puede dar a la empresa. Primero, Marisa, yo estoy proponiendo ya desde hace muy buen tiempo que se suspenda el sistema de detracciones. El sistema de detracciones es un sistema antiquísimo, un sistema en el cual la SUNAT se autodemuestra que es ineficiente, ¿no? Y se han creado hasta mafias dentro de la misma administración tributaria para soltarte y devolverte las devoluciones, ¿no? Mafias que opacan la gran trayectoria que tiene la SUNAT. Entonces, deberían suspenderse o eliminarse el sistema de detracciones para que de esta manera se pueda darle liquidez a las empresas, para que puedan de una u otra manera aguantar. ¿Por qué? Porque el sistema de detracciones no es dinero de la SUNAT, no es dinero no es dinero del Estado, es tu dinero, es el dinero de la empresa y que en estos momentos serviría para que le den liquidez a la empresa. Y la otra es que eliminen para ya las empresas medianas, grandes, ¿no? Eliminen el impuesto temporal a los activos netos, que también les daría liquidez.
Ahí ya no ¿no? Y tendrían es, alguna excusa para estar despidiendo o realizando suspensiones perfectas. no porque ahí le darías liquidez. Lo que necesitan ahorita las empresas es liquidez. Entonces, y esa es una de mis propuestas para que la empresa automáticamente, claro, no necesitarías tú estar bien mandando suspensión perfecta o despidos masivos porque tú te vas a reinventar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, mira, sencillo. Si tú les liberas las detracciones o les liberas las detracciones nada más a estas empresas, a cualquiera de estas empresas para que se puedan reinventar, si con ese dinero que generan, lo que pueden hacer estas empresas es comprar nuevos activos para adaptarse a los nuevos requisitos que está exigiendo las normas de salud. O sea, ya, y todos esas personas a las que ibas a despedir, los pones en los nuevos puestos de trabajo, pero adaptados a las normas, a las nuevas exigencias de salud en el trabajo. Ujú. ¿Me dejo entender? Ahora, doctor, Entonces, pasado la suspensión perfecta, cuando termine esta temporada, ¿no? ¿Hay garantía realmente de que las empresas vuelvan a recontratar a su personal eh, o, o de repente le saquen la vuelta a la ley y no vuelvan a generar, ¿no?, ese vínculo y reiniciar las actividades? Esa es una de mis preguntas y por acá, bueno, he perdido el comentario, pero una de nuestras seguidoras pregunta que ella es trabajadora permanente, por ejemplo, ¿no? Y se cuestiona de por qué a ella tendrían que darle una suspensión perfecta si es finalmente trabajadora permanente. si tiene estabilidad, sí, Ajá. le pueden dar la suspensión perfecta por los 90 días, pero tendría que regresar a los 90 días. Tiene que regresar a los 90 días. O sea, y regresar a los 90 días no le pueden decir chao, porque si tiene, por ejemplo, un contrato indeterminado, en esa situación no es que venga a los 60 días y le dices chao. No, Uh-huh. no, no, no. En esa situación, a esta persona regresa a su puesto de trabajo normal y le van a tener que seguir pagando normal y sin ninguna novedad. O sea, no le podrían decir en el comentario que quizás has visto que esta Sí, persona, sí. la administración le diga, no, chao, perdón, la empresa diga, no, chao, te fuiste, ya no te vuelvo a contratar. No, 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 no. Acá esto ocurre, el problema masivo y el problema mayor ocurre en la contingencia mayor se va a dar en los empleados que tienen contratos a plazo fijo, Uh-huh. ¿no? O Pero los sea, que tienen a trabajos a plazo indeterminado, no hay ningún problema. Los puedes mandar a suspensión perfecta, pero después, pasados los 90 días, regresan normalmente a su trabajo. no necesitan algún recurso legal de repente que tengan que presentar nada, como si fueran a su Ninguno, día laboral ninguno, normalmente. ninguno. Es más, si es que le reducen el sueldo, si es que esa persona regresa, le reducen el sueldo y esta persona no quiere que le reduzcan el sueldo y no hay un convenio para reducir el sueldo, la norma fue variada hace 2 años, 3 años y eso es hostilidad, que Uh-huh. es otro tema que, mira, me estaba olvidando de comentarte. Muchos están reduciendo el sueldo Exacto. masivamente. Y Ya, solo muchos lo están reduciendo comunican, no y eso no acuerdan. se puede hacer. No, no, eso de ahí, por ejemplo, es hostigamiento. Ese es hostigamiento laboral. Entonces eso no puede hacer porque o sea, la reducción se hace así. O sea, tendríamos que hacerla Maritza y Álvaro, sentados y firmados los dos el acuerdo de reducción. Si de lo contrario, si por ejemplo en esta entrevista tú me dices, mira Marisa, hay problemas en la empresa y por lo tanto te voy a tener que reducir esto, y tú me dices sí, y queda grabado acá que tú me aceptaste, pero no hay un documento que lo acredite, no, No tiene señora, validez la norma tampoco. es clara. No, tiene que ser expreso. Tiene que ser Doctor, expreso. Así que ahí, eso de que es importante porque algunos trabajadores no, no refutan, ¿no?, la decisión de su empleador porque creen de que más adelante se les va a devolver el dinero que actualmente se le está recortando. Pero bueno, según lo que yo he podido observar también, ¿no?, en diferentes casos, es que en algunos
casos, valga la redundancia, el empleador comunica y le dice al trabajador de que le va a pagar parte de su sueldo, pero el resto se le va a ir abonando en los próximos meses, que me parece que es legal, y en otros casos simplemente se les está recortando el sueldo y no les dicen más si es que se les va a devolver o no. Ahora, mi pregunta es, ¿el empleador que le recorta el sueldo al trabajador sin un acuerdo previo, aparte de que es ilegal, va a tener que devolver el restante que le faltó en los siguientes meses? ¿O cómo es la figura ahí? Mira, hay dos cosas, hay dos cuestiones allí. Primero, que la norma es clara, la norma fue variada hace 3 años y no cabe ninguna interpretación que he visto algunos colegas de una sentencia del Tribunal Constitucional de hace ya casi 10 años y una sentencia de la Corte Suprema del 2015. No cabe, la norma fue variada, así, y la dice, tiene que ser expresa, ¿ya? Y no justifica, o sea, ni siquiera quita la palabra justificadamente. Y entonces, por lo tanto, si tú le reduces, tiene que haber un pacto expreso. Ahora, al momento del trabajador, si es que no le devuelven, le pagan la mitad ahorita y de ahí no le devuelven, no le reembolsan eso, al momento que puede irse a una fila a la administración del trabajo y decirle, mira, aquí me ha pasado esto. Y por lo tanto, la administración del trabajo le va a hacer que le devuelvan a los intereses y mala multa. Y mala multa. Porque ahí hay una multa, hay una infracción. Entonces, cuidado ahí. Mejor es que trabajador por trabajador hagan la reducción, sí, hagan el convenio expreso. Entonces, y que el eso, empleador exija que se le devuelva posteriormente, ¿verdad? Para que no o pierda sea, el puede dinero. haber un convenio, ¿ah? O sea, mira, puede haber un convenio. Hay empresas en las cuales se les ha dicho, te voy a reducir ahorita, pero te lo voy a devolver pues en noviembre, en diciembre, ¿no? O sea, sí te voy a devolver esto, pero hay un convenio de reducción temporal, pero hay un convenio expreso. Eso sí está correcto, pero si no hay ninguna reducción temporal, ahí sí viene el problema. O sea, si no hay ninguna reducción expresa y simplemente tú ves, te dan tu boleta y te quitaron la mitad del sueldo o un tercio del sueldo o no sé, o cuanto sea, y no hay algo expreso, esto es completamente ilegal y lo que va a meritar va a ser una multa de la administración tributaria más la devolución del monto que no te pagaron con los intereses respectivos. Doctor, tengo acá otra pregunta de Kimberly Torres La Barrera, que nos está haciendo la consulta hace rato. Ella pregunta, quisiera saber si una microempresa puede mandar a suspensión perfecta de labores solo a un trabajador y con el resto de trabajadores tener otro tipo de acuerdo personal. Pero sí pueden mandar a un solo trabajador. Sí puede mandar. Sí lo puede mandar, inclusive a uno. Sí, he visto casos en que han mandado solo a un trabajador. He visto varias empresas que solamente han mandado a un trabajador, ¿no? Ahora, Sí, doctor, sí pueden mandar, ¿no? Y con los otros les han reducido. Es que es libertad ya de la empresa. O sea, eso es, no puedes tener ahí parámetros. La norma no te dice cómo. quería hacer una consulta para el tema del sector público, porque hace unos días pues se ha conocido que acá en La Libertad un promedio de 20.000 trabajadores del sector público en la modalidad de servicios, creo que se llama no personales, los servicios no personales y CAS ya no están trabajando, ¿no? A ellos no se les puede aplicar la suspensión perfecta, basta con no renovarles el contrato. Pero en este caso quería que me explique un poco el tema de entre los CAS y los servicios no personales, porque según lo que he podido leer y lo que me han explicado, es que los CAS, por ejemplo, sí podrían tener un amparo legal a comparación de los que hacen servicios no personal. Si me puede explicar al respecto. Bueno, lo que ocurre es de que ahorita no, y eso va a continuar, el aumento de los despidos va a continuar de los CAS. Los CAS se pueden amparar, lo que pasa es de que ahí es un híbrido esa norma. Entonces, este híbrido de norma permite para recurrir ese despido, ¿no? Y convertirlo, pero tienes que recurrir al Poder Judicial. En el caso de los servicios no personales, simplemente es, haciendo un ejemplo, un símil, es como un contrato a plazo fijo. O sea, se acaba el contrato y adiós, no te lo renuevo. Y listo, y no te lo renové. Y eso es lo que ha ocurrido. Los CAS
para que si tengan un amparo legal y si tengan todavía una esperanza, tienen que recurrir, porque a los CAS también no solamente ocurre en La Libertad, está ocurriendo esto en muchas regiones del país, en la cual están ya no renovándoles el contrato, pese a lo que dijo el presidente, ¿no? Pese a lo que dijo el presidente. Pero sí, no les están renovando. Pero los CAS tendrían, para tener este amparo, tendrían que recurrir al Poder Judicial para que se le reconozca esta situación. De lo Que sería un proceso contrario, largo. sí, claro, sería un proceso largo, pero mediante una medida cautelar en el proceso, pues podría ser repuesto, ¿no? Mediante una medida cautelar. Pero tendrían que esperar, ¿no? Esta situación tendrían que esperar porque de lo contrario, el CAS tiene una luz. Los servicios no personales, lamentablemente, es como un contrato a plazo fijo en el sistema privado, ¿no? O sea, se acabó y Claro. adiós. Ahora, en el CAS también hay que ver caso por caso, porque te estoy hablando de una manera genérica y una opinión, pues, muy global. Pero habría que ver caso por caso, porque no todos los casos son amparados para que se les sea convertido en una cuestión fija, ¿no? Doctor, dos últimas preguntas. Ya quería que me termine de aclarar un poco esto de la reanudación de las labores, ¿no? En el caso de los trabajadores que han sido afectados por la suspensión perfecta. ¿Hay garantía de que ellos pueden retomar sus labores luego de este periodo en que le aplican la suspensión perfecta o pueden de repente ingresar a trabajar unos días más hasta que se termine el contrato y de ahí ya no renovarle o simplemente ya no volver a poder trabajar, ¿no? En la empresa? Las opciones que das sí son reales y son coyunturales. Puedes tú regresar después de tu suspensión perfecta, pasa el tiempo de que se cumplen una semana, 2 semanas de tu contrato y no se te renueva. Está dentro de sus facultades el empleador de hacer eso, ¿no? Si no se Y te renueva no, el contrato. y tendrían que pagarles solo por los días laborados, nada más. Solo por los días laborados, es correcto, sí. Ujú. Y después, bueno, la fiscalización que harías una FIR, si es que fue correcto o no fue correcta, la suspensión perfecta, si es que una FIR llega a una cuestión de que no fue correcta la suspensión perfecta, pues podrías todavía irte a la acción contenciosa administrativa, podrías irte a un proceso laboral y todo eso, y después recuperar todo ese dinero que no se te pagó porque no te enviaron a la suspensión perfecta de una manera correcta. Y bueno, Saúl Fuentes pregunta si se le aplica la suspensión perfecta a un grupo de trabajadores, en el camino se puede ir llamando de repente a uno por uno para que retomen las Sí, labores. sí, ¿Puede sí, también la sí. empresa evitar hacerlos Sí, con... sí, sí, no hay ningún Ujú. problema. Por ejemplo, esta empresa del despacho que nosotros, en el despacho nosotros cerramos, está haciendo eso, ¿no? O sea, de los varios de este global que mandó, por lo menos a casi a 90 personas ha dicho que no, se les levanta la suspensión perfecta y regresan. Ujú. Doctor, por acá están preguntándonos por el tema del subsidio que había ofrecido el gobierno, no los bonos exactamente, sino el subsidio que se les iba a dar a las empresas para el pago de, si mal no recuerdo, el 35%. Entonces, Silupo Pulachi nos pregunta si este subsidio era directamente para la empresa o era directamente para el empleador, teniendo en cuenta que era para el pago de las planillas, ¿no? La transferencia se hacía directamente a la empresa y la empresa ya se subsidiaba a los que ganaban hasta 1.500 soles. Ujú. Perfecto, doctor. Entonces, esas son las preguntas que han hecho nuestros seguidores hasta el momento. Muchas gracias a usted también por habernos aclarado un No, poco el muchísimas panorama. gracias a ti, Marisa. De repente, darnos algunos alcances finales, unas recomendaciones. Bueno, en el tema de la suspensión perfecta, por el lado de la empresa, tener en cuenta los ratios que sí hay que tener las comparaciones muy en claro, ¿no? Porque estas fórmulas hay que tenerlas en cuenta, los puntos porcentuales que ha dado este decreto supremo 011. Muchos no lo están cumpliendo y esto les va a generar problemas más adelante. Por el lado del trabajador, yo les aconsejaría de que revisen su suspensión perfecta
y encantados pueden contactarnos vía redes para que puedan ellos verificar si su suspensión perfecta está dada correctamente. De lo contrario, puedan ellos recurrir a la administración laboral, ¿no? La administración del trabajo, para que puedan revisar la suspensión perfecta y hacer los reclamos pertinentes y así les sea devuelto el dinero, ¿no? Les sea devuelto la remuneración que les correspondía, ¿no? Pero el panorama, Marisa, en general es una pandemia económica también. No hay que cerrar los ojos al frenazo económico que ha dado el gobierno. No podemos decir de que todas las empresas, te di un ejemplo de las constructoras, por ejemplo, de las cuales soy de las mismas minas, ¿no? Que en el despacho tenemos estas asesorías y lamentablemente la afectación ha sido muy grande, muy, muy grande. Entonces el pronóstico es muy reservado para todos los trabajadores, ¿sí? Y tanto en las empresas, ¿no? Porque mira, yo lo que avisoro es, va a crecer, el otro año va a haber un rebote enorme de crecimiento a nivel mundial, eso está claro, pero mientras pasa el temblor hasta diciembre, como diría una canción argentina, mira, esto va a ser muy duro para todos, esto va a ser muy, muy duro para todos los trabajadores. Y lo que les pido es a los que puedan subsistir, los que tienen su AFP, aquellos que sí son formales, ¿sí? Que tengan la la pertinente responsabilidad de hacer un manejo responsable de aquellos retiros que están haciendo también. Hoy día en el Congreso se debate, por ejemplo, la intangibilidad de la ley 31017, ¿no? Que había caído, si es que podían embargarlos o no podían embargarlos del retiro del 25%. Se está debatiendo en estos momentos esta norma, ¿no? Que ya debió ser prevista incluso por el Congreso antes de emitir la misma norma. Al mejor cazador a veces se le escapan las palomas, ¿no? Así es. Doctor, la última pregunta, porque están haciéndolas por acá. A Encantada. pesar, a todos los que han sido, a todos los que han sido afectados por esta suspensión perfecta, todavía pueden acceder al retiro de su CTS y también al retiro del 25% de las AFP, ¿verdad? Eso que quede claro. Sí, claro. Uh -huh. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí, hagan un manejo responsable de eso, ¿no? Eso es lo que les aconsejaba ahorita. Pueden acceder a eso aún todavía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto. No, a usted, Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Es el doctor Álvaro Bocanegra. Él es abogado, quien nos estaba explicando algunos puntos, tanto de la coyuntura económica para las empresas y para los trabajadores, sobre la suspensión perfecta. Hemos absuelto varias de las dudas que nos han dejado aquí. Recuerden que ustedes también pueden hacer sugerencias en los temas que quieren conocer, quizás la entrega de los bonos, entre otros. Pueden escribirlo también en estos comentarios. Nosotros estamos revisando constantemente lo que ustedes nos están dejando, la información que están compartiendo con nosotros. Bien, yo soy Maritza Sáenz, conmigo será hasta otra oportunidad. Recuerden que nos encuentran en www.laindustria.pe y por supuesto, ustedes pueden seguirnos en las redes sociales donde estamos como Diario La Industria.